Decenas y decenas de personas hacen fila desde esta semana frente al Museo del Banco de la República en Bogotá para ser testigos del acontecimiento cultural del año en nuestro país, la exposición de Andy Warhol, un símbolo del llamado pop que revolucionó el arte en la segunda mitad del siglo pasado. Warhol es una leyenda y sus obras son tal vez las más familiares entre el público, pero con el propósito de conocer y de que conozcamos mucho más sobre este artista y este movimiento, María Elvira Samper se reunió en plena exposición con el más importante crítico y curador de arte en Colombia, Eduardo Serrano. Es un especialista en Warhol y fue él quien trajo la primera exposición suya al país en 1974. María Elvira Samper entra al radar. Eduardo, en los últimos días han corrido ríos de tinta sobre Warhol, pero para la mayoría que somos un poco neófitos en el tema, a veces el lenguaje de sus artículos es muy complicado. Yo quisiera que usted nos dijera en un lenguaje muy sencillo, muy para todos nosotros, ¿por qué vale la pena visitar esta maravillosa exposición de Warhol? Bueno, la exposición trae muchas enseñanzas consigo, nos trae muchas enseñanzas sobre el arte contemporáneo. El concepto arte cambió a lo largo del siglo XX y hoy, en el siglo XXI, es algo muy distinto a lo que nosotros aprendimos que era el arte, que era la estética, que era... ¿Qué papel juega Warhol en esa revolución en cuanto al arte contemporáneo? Importantísimo. Yo creo que Marcel Duchamp fue el primero y Warhol fue el segundo. Marcel Duchamp, al presentar un orinal en un salón, estaba diciendo que el oficio, que el know-how, la habilidad manual no era lo importante en la obra de arte. Y Warhol dice exactamente lo mismo, pero de otra manera, utilizando la máquina, quitando de su obra cualquier señal de su mano y utilizando la repetición. De manera que al utilizar la repetición, él estaba diciendo, lo importante es... El arte es cosa mentale, como decía Leonardo da Vinci, no habilidad manual. O sea que rompe el mito de que la obra de arte es obra de arte porque es única y irrepetible, y en la reiteración de las mismas imágenes a través de diferentes formatos y diferentes técnicas, es ahí donde está la gran innovación y la gran revolución. Warhol, al repetir, estaba haciéndonos caer en cuenta de cosas que pasaban desapercibidas para la mayoría de la gente. La importancia de una lata de sopa Campbell o de una botella de Coca-Cola. Él, al repetirla y a ponerla 1000 veces en la misma imagen y al hacer 1000 imágenes de la botella de Coca-Cola, nos estaba haciendo caer en cuenta del mundo contemporáneo, de la vida cotidiana. A ver, por una coincidencia, su taller se llama The Factory, la fábrica, donde se produce en serie. ¿Está haciendo en el fondo una crítica a esta sociedad de consumo? ¿Hay algo de político en su obra o es simplemente un reflejo de lo que está sucediendo? Yo pienso que es simplemente un testimonio de su momento, un documento de su época, un documento de cómo era la vida americana. De pronto sí algo de crítica porque pues al fin y al cabo le enfatiza la banalidad de la vida americana, el consumerismo, el comercialismo, la superficialidad que hace parte del sueño americano, que hace parte de ese estado de bienestar a que aspiran los americanos. Para hacer un poco más didáctico también esto, ¿cuáles son las principales características de la obra de Warhol y en general cuáles son las características del pop? Bueno, el pop fue un arte que decidió traer al arte la vida cotidiana. Eso en general. Todos los artistas pop. Lichtenstein con las tiras cómicas, Oldenburg con los conos de helado blandos, en fin. Y Warhol pues con las celebridades y con la sopa Campbell y con los productos de consumo, las cajas de brillo y los productos de consumo. Ese arte pop se hizo mucho más cercano a la gente, se popularizó más por la facilidad de comprenderlo. En un principio no.
en un principio la gente tenía esta idea del gran arte, esta cosa trascendental que era difícil de explicar, que era difícil de entender, que tenían que ser los iniciados y los críticos solamente los que lo entendían. Entonces el hecho de ser de fácil acceso les parecía que porque eso era de fácil acceso no era arte. No era arte, exactamente. Es más bien publicidad. Más bien publicidad, además eran temas antiartísticos. El arte siempre ha tratado temas trascendentales y estos eran temas banales, entonces eran temas antiartísticos y la gente no lo comprendía. Y muchos artistas, especialmente los expresionistas abstractos, denigraron de Warhol y del pop art con toda su alma. ¿En qué medida el hecho de que haya sido él un ilustrador comercial, un publicista, y que haya querido y haya sido una celebrity, una celebridad, un tipo que se codeaba con las grandes figuras del jet set, influyó en la difusión de su obra y en la popularización de su obra? Yo pienso que sí, que definitivamente influyó de gran manera. Es decir, cuando él pinta a Marilyn Monroe, cuando él pinta a Jackie Kennedy, creo que 2 días después de la asesinato muerte de Kennedy. Cuando él pinta a todas estas celebridades, él estaba pues presentándole al público americano algo que el público americano quería, algo que el público americano amaba, algo muy hollywoodense. Muy hollywoodense, que para ellos era importante. Entonces, eventualmente esa apreciación de que el arte de Warhol era antiartístico cambia y el público americano comienza a aceptarlo y ya para los años 80 es un artista mundial. Sí. Warhol también tuvo preocupaciones, le da a uno la sensación por esas obras sobre los disturbios, sobre accidentes, sobre suicidios, de que había una obsesión también un poco por el lado oscuro de la vida, por la muerte. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo se explica? Él venía de una familia muy pobre, de eslovacos emigrantes en los Estados Unidos, porque fue siempre un muchacho muy débil. Estuvo enfermo mucho tiempo, ¿no? Estuvo mucho tiempo enfermo, acostado en su cama y rodeado de fotografías de artistas y de eso que le fascinaba, de todas esas celebridades que le fascinaban. Y él dice después que esta época tuvo gran influencia en su obra, lo marcó muchísimo. Pero además él le gustaba el underground. Le gustaba la cultura subterránea, le gustaba los ordios, los travestis, la cultura gay subterránea, los drag queens, y se rodeaba de toda esta gente que pues le fue creando una aureola y lo fue haciendo un mito y convirtiéndolo en un mito, tanto que cuando Valery Solanas le dispara, ella dice que le dispara porque él está dominando completamente su vida. Él hace cine, él fue empresario de rock, tenía una revista, Interview, que fue un éxito, y en cine hace un cine que uno diría que es aburrido porque dura eternamente filmando besos, actitudes un poco inexplicables. ¿Hay alguna interrelación entre esas diferentes formas de expresión? Yo pienso que sí, es decir, digamos la repetición de la misma imagen eventualmente puede aburrir. Y yo pienso que esas películas son precisamente aburridas a propósito. Deliberadamente. Claro, porque el aburrimiento tiene un gran poder en la conciencia. Paradójicamente era un provocador. Claro. En ese sentido. Un gran provocador, sí, en ese sentido, y también en su iconoclastia de la producción artística, porque para él la producción artística no tenía mayor misterio. Muchos grabados de él fueron hechos con orines. Sí. Él ponía a la gente a orinarse en los lienzos y entonces decía que le gustaba más los orines de fulano de tal porque tomaba vitamina B y le daba un amarillo más fuerte el color, en fin. Ahora pasemos a lo local. ¿Hubo pop en Colombia? ¿Qué tanta influencia tuvo el pop en los artistas colombianos? ¿Y cuáles artistas colombianos, si son pop, son los que usted considera más importantes? En Colombia los más pop, la gente que llegó más, asimiló más la influencia pop, fueron la primera Beatriz González.
Beatriz González toma sus todos sus tragedias. Todo eso es pop. Todo eso es pop. Ella lo toma de los periódicos, lo mismo que Warhol hacía, lo toma de los periódicos y lo vuelve pintura. Y también la repetición, ella repite las imágenes, por ejemplo, la exposición que tiene en este momento en la galería. Sobre la cual hablamos en el radar también. Que en una magnífica entrevista, es la misma imagen repetida con distintos colores, un poquito lo que vemos aquí con Marilyn Monroe. Ajá. Salcedo también, claro, porque Salcedo, a pesar de que Salcedo tenía una cosa más surrealista. Conceptual. Santiago Cárdenas. Santiago Cárdenas en su primer momento. Santiago Cárdenas cuando viene de los Estados Unidos está pintando chicas gogó y chicas yeye con grandes gafas de sol y en automóviles de último modelo y todo ese tipo de cosas que está íntimamente relacionada también con el pop. Ellos, Clemencia Lucena, una artista que murió hace mucho tiempo, pero que extraía de la prensa las noticias de los matrimonios y las pasaba a la pintura. Álvaro Barrios. ¿El pop está condenado a morir o sobrevive? Bueno, el pop como movimiento moderno, vanguardista, ya fue superado por otra consideración artística, pero hay cosas del pop que sobreviven y sobrevivirán siempre, como por ejemplo el hecho de traer la vida cotidiana al arte, el hecho de desmitificar la manera de hacer arte, de quitarle importancia a la singularidad de la obra, ese no es el problema del arte, de quitarle importancia a la autoría, al oficio, ese tampoco es el problema del arte. Y Warhol lo sabía muy bien y los pop lo sabían muy bien y lo dejaron instalado en el arte para siempre. Visitar esta exposición permite darse cuenta de eso. Visitar la exposición nos deja perfectamente claro todos estos pensamientos de Warhol y muchas de sus famosas frases. Porque terminemos con una frase, esas famosas de Warhol. Warhol decía, la belleza es cuestión de inteligencia. Muchas gracias.